Chicos, estamos de vuelta ya a las 12:11 en vivo y en directo desde nuestro Move. El día de hoy, un día jueves, donde se termina y estamos por terminado septiembre, un mes que ha sido cortísimo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Big Data. Es un tema realmente interesante, sobre todo en tiempos en que realmente todo es Big Data el día de hoy. Tenemos una tremenda invitada, ella es académica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, está 100% dedicada al Big Data y tiene mucho que contarnos el día de hoy. Le damos la bienvenida a Carla Bairetti. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal? Encantada. Muy bienvenida, primero que todo. Y se ha hablado mucho del Big Data, llevamos varios años ya con el concepto del Big Data en la retina, ¿verdad? Lo tenemos, pero... y sabemos que está en todos lados, sabemos que entregamos nuestros datos, pero partamos de la génesis. ¿Qué es el Big Data? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de Big Data? Perfecto. Bueno, yo soy investigadora y represento a la Universidad de los Andes y al Instituto de Sistema Complejo de Ingeniería. Y la idea era tratar de entender un poquito qué es este Big Data. Cuando nosotros nos referimos al concepto en sí de Big Data, estamos hablando en realidad a un conjunto de datos cuyo tamaño, ya la complejidad y la velocidad del crecimiento en realidad de todos estos datos dificultan el poder analizar o extraer información de manera sistemática. Esto quiere decir que mediante nosotros las tecnologías que usamos y las herramientas convencionales no nos sirven. Por eso aparece este concepto. Pero es básicamente ahora, por volumen. En ese sentido, pensemos que el Big Data asocia un gran volumen de datos, ¿ya? Claro. Y en este sentido hay datos que son estructurados, ¿ya? Como los típicos números, sí. Valores, ¿ya? Pero todo lo que se refiere a datos no estructurados, ¿ya? Y eso tiene que ver con las imágenes, con los textos, que es lo que ha hecho boom hoy en día. Y esto, obviamente, inunda en las empresas, que es lo más interesante. Ahora, la cantidad de los datos no es realmente lo importante es qué es lo que las organizaciones hacen con estos datos. Claro, que eso es lo clave de alguna forma, porque uno podría decir, bueno, el Big Data tiene muchos beneficios, sobre todo cómo se analiza y el uso que se les da. Principalmente hoy, ¿dónde podemos ver el Big Data? Ya, primero que la idea es que nosotros intentemos visualizar con estos datos un camino que nos conlleva a tomar mejores decisiones y estrategias, ¿ya? Porque hay diferentes áreas de aplicación. Entonces, la idea es, por ejemplo, si pensamos en telecomunicaciones, ¿ya? Ha sido uno de los sectores en realidad más favorecidos en todo lo que es el área de Big Data. Por ejemplo, las empresas telefónicas generan muchísima información, hablamos de de información, ¿ya? Y está relacionado con el llamado, por ejemplo, de las personas. Esto es mucha información, ¿ya? Y pensemos, por ejemplo, en la información que se genera cuando, por ejemplo, de un call center nos llaman a nosotros y quieren saber cuándo vamos a pagar algo, ¿ya? Entonces, toda esta información en realidad se puede obtener de diferentes redes sociales, ¿ya? Que conecta personas. Y en realidad la idea es poder identificar a estas personas y tratar de entender, por ejemplo, en telefonía algún tipo de fraude en un servicio, ¿ya? Tratar de entender cuándo la persona me va a pagar por algo y darme cuenta que si continuamente la estoy llamando, al final eso no va a ser efectivo. Entonces, claro, no es eficiente. Hay que tratar de entender, por ejemplo, todo esto. Evitar, por ejemplo, que una persona se vaya de una compañía, ¿ya? Sucede bastante, sobre todo las porque la idea es que, claro, tenemos diferentes personas que dicen, ya, me fui de la compañía porque no me daba un cierto servicio. Entonces uno dice, ya, ¿qué es lo que pasó? Acá hubo que en realidad entender antes el problema fue que se dieron cuenta cuando la persona se fue y la verdad que perdí plata porque la persona se fue. Ahora, por eso esa es clave lo que estás diciendo, porque finalmente el análisis que se debe hacer desde la compañía, no desde el usuario, porque el usuario es el que se cambia, el usuario es el que elige. ¿Cómo se está haciendo? Porque todo el Big Data es un tema que ha ido también evolucionando en el tiempo. La tecnología avanza mucho más rápido que antes, ¿verdad? En torno a eso mismo, ¿cómo ha sido la evolución del Big Data en el tiempo?
La verdad que anteriormente, como yo te decía, era imposible hacer con las herramientas tradicionales, ¿ya? No es lo mismo cada uno de los pasos de una transacción bancaria, ¿ya? Que poder reunir toda esa información, que es muchísima, estamos hablando a veces de 5 años, 10 años de información, y eso en cierta forma se debe configurar y extraer las cosas que realmente son importantes. Hay otros conceptos que tienen que ver con la fusión de las bases de datos, y eso ha sido súper importante. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar un producto al mercado, ¿ya? Yo digo, bueno, ¿qué es lo que se vendió el año pasado? Pero eso no es solamente el único punto. Yo tengo que decir, bueno, eso es lo que se vendió años anteriores, pero también hubo una crisis, también hubo un virus, ¿ya? También, por ejemplo, hubo algún movimiento. Y también puede ser que el clima haya cambiado, entonces tengan que tomar datos del clima, ¿ya? Tengo que tomar también datos del valor del dólar del día de hoy. Entonces, hay un montón de bases de datos que son externas, que se fusionan y entre todos generan una idea de cómo hacer algo efectivo y que realmente tenga sentido. Porque si la gente antes estaba comprando, iba a los malls, ahora no. En el año pasado, por ejemplo, todo el mundo hizo una inversión a través de comprar en las páginas web. Entonces, el ambiente cambia y yo me tengo que ser capaz de adaptar a que los datos que tengo puedan generar una información verídica. Exactamente. Y importante lo que dices también el contexto, porque claro, el mundo ha ido cambiando, nos hemos enfrentado a contextos diferentes, ya sea climáticos, de catástrofe, incluso una pandemia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué características deben tener los datos para ser considerados Big Data? Porque uno podría pensar que son todos, pero de repente no son todos. Claro, lo primero que se habla es del tamaño, ¿ya? Es decir, pensemos en que, por ejemplo, Google procesa más de 20 petabytes al día de información. Entonces, eso es lo primero. No me cabe. Muchísimos datos y cómo lo voy a procesar, ¿ya? Claro que sí. Pero existen otros aspectos que son súper importantes. Por ejemplo, el tema de la variedad, ¿ya? Y esto tiene que ver de qué manera yo puedo combinar texto, imágenes, información estructurada, ¿ya? Y la idea es que estos son diferentes desafíos que tienen. Otra cosa que se habla mucho es de la velocidad en la que se generan y se procesan esos datos, que eso en realidad los datos vienen en tiempo real y es extremadamente importante que uno recupere de manera veloz esto. Claro. Y hay otras cosas como, por ejemplo, que son no menos importantes, que tiene que ver con la veracidad, ¿ya? Es decir, cuál es la calidad o cuál es el valor que se extrae de esos datos. Ya necesitamos datos reales, datos precisos. No, por ejemplo, no me puede pasar que una base de datos me diga tengo una persona de 100 años. No, no existe. Hay un error de tipeo del usuario. Algo pasó. Claro que sí. Y lo más importante, existen muchos conceptos que se le llaman las B del Big Data, ¿ya? Que vienen en inglés y que tienen que ver, por ejemplo, con uno de los valores que a las empresas en realidad a nivel de negocio, lo más importante es el concepto de valor. Es decir, cuál es la utilidad que se puede extraer de los datos. Y esto va mejorando día a día y realmente esos son los conceptos, como te decía, o sea, a un principio eran 3, después te fue creciendo, prácticamente ahora hay más de 15 conceptos asociados con estas B que van mejorando, pero es eso. ¿Qué hago con toda esa cantidad? Si lo proceso extremadamente rápido, bueno, ¿qué le saco a eso? ¿Cuál es el valor? ¿Ya? Porque no me sirve combinar los datos y generar algo. O sea, yo tengo un pensamiento, ya, quiero hacer un efectivo una cobranza. Entonces, ¿cómo saco eso de lo que tengo? Exacto, claro, es darle ese valor y ser eficiente también, porque claro, de esa cantidad de data que hay, puede ser analizado para muchas cosas. Entonces uno tiene que ver, como empresa supongo, cuál es el valor que va a tener para mi compañía. Ahora, ¿dónde son las áreas? ¿Cuáles son estas áreas donde más se está ocupando el Big Data? La verdad que prácticamente, en Chile las empresas en realidad no han invertido mucho y es un tema que está bastante en boga en todo lo que tiene que ver con no solamente Big Data, inteligencia artificial, pero las empresas de a poquito se están metiendo en todo esto y están entendiendo que necesitan ese valor. Entonces, pensando en este concepto, hay mucha gente que se está preparando, pero recién vamos arrancando, digámoslo así.
Podemos encontrarlos en las áreas de medicina, ¿ya? Ahí tiene que ver con que en realidad yo no busco decir, bueno, el médico ahora, una máquina va a hacer algo y el médico no. Si la idea es tratar de recomendar, ayudar a los profesionales. Por ejemplo, en medicina yo puedo a través, hay un proyecto muy lindo que tenemos, es que a través de las fotos, digamos, los exámenes oculares que se hacen a las personas, uno es posible detectar si una persona va a tener diferentes enfermedades, como puede ser que una persona se pueda quedar ciega. Entonces, sobre todo en los sistemas públicos, la atención, ya la prioridad que uno le da de atención a las personas, muchas veces debería depender de cuál es el problema que tiene esta persona. Entonces, lograr poder detectar que hay una cierta enfermedad peligrosa y que yo a esa persona le pueda dar una prioridad en su turno de atención es algo extremadamente valioso. Después todo lo que te comentaba, digamos, de los negocios, ya, de cómo analizar el texto, cómo analizar el audio, ya, en todo lo que es procesamiento de imágenes, ya, cómo capturar una patente, cómo saber si una persona entró o no. Y en el tema de las marcas, si yo quiero saber si alguno de mis productos está en una fotografía, por ejemplo, aparece una marca y yo digo, apareció tantas veces. Y de esa forma yo genero, y todas las áreas de marketing son las que más están creciendo en todo esto. Saber qué ofrecer. Mira qué bueno, qué bueno saber que las áreas de marketing están poniendo el ojo en el Big Data, como que uno se imaginaría que era otra área, pero me gusta esa idea, porque de alguna forma se puede aplicar de una forma también muy positiva. Claro, y una cosita que te quería comentar es, sí, por favor. No solamente los sistemas privados están involucrados en esto, hay muchos ministerios que están empezando a través de proyectos de investigación y todo esto. Por ejemplo, hay un proyecto muy lindo que tenemos ahora, que es con diferentes ministerios, y en donde uno puede saber a través de causas criminales, ¿ya?, cuáles son los patrones que tiene una persona que va a cometer un cierto crimen. Por lo general, uno trata de ver el comportamiento de las personas y decir, o detectar en ciertos lugares, claro, qué es lo que va a pasar. Eso es extremadamente... Como adelantarse un poco, claro. Mira, claro, entonces uno puede entender este comportamiento de la gente. Ay, qué heavy. Igual como... Entiendo que es algo que en otros países, por cierto, después nos podemos meter en las tendencias mundiales del Big Data, por supuesto. En otros países el Big Data tiene mucho más desarrollo, probablemente lo están ocupando, le están dando otros usos, para bien y para mal, pero aún así sigo pensando en que cada vez mientras tú me estás conversando digo, esto parece ciencia ficción, pero es la realidad y lo estamos viviendo hoy día. Y es lo que uno antes veía en las películas, es impactante. Ahora vayamos al otro lado, porque todo esto tiene un lado positivo y a veces tiene el lado negativo. Y yo creo que hablemos de los peligros que puede conllevar el mal uso del análisis de Big Data o el Big Data y datos analizados en manos incorrectas. Correcto. En realidad, el manejo de datos en cierta forma requiere que se cumplan ciertas normas ya de privacidad. Y por lo general, estas normativas siempre vienen un poco retrasadas, ¿ya? A lo que es la comparación, digamos, de los avances de las nuevas tecnologías. Perdóname, Carla, ¿esta normativa son necesariamente las políticas públicas del país en este caso? Sí, existen diferentes normas y muchas veces tienen que ver con que pasa algo, ya se genera una nueva tecnología y después sale la norma. Entonces ahí es bastante complicado. Sí, pero bueno, en realidad los datos se mandan y se comparten de manera a veces inadecuada, ya sin consentimiento de las personas. Y eso trae ciertos problemas. Ahora, por otro lado, estas normas necesitan en cierta forma madurar y perfeccionarse, ¿ya? Todo lo que es la investigación sobre la calidad de los datos ha comenzado en realidad hace poco y en realidad apenas estamos empezando a tener resultados. Entonces, al fin y al cabo, la calidad de estos datos ya es clave. Y en esto, la idea es tratar de no solamente obtener ventajas competitivas entre las empresas, sino también impedir que, en cierta forma, nosotros incurramos en errores estratégicos ya y operacionales basándonos en datos erróneos, porque muchas veces también uno captura estos datos y estos datos no son verídicos. Entonces, esto puede llevar a varias consecuencias y estas consecuencias pueden ser bastante graves.
en el cómo usar estos datos de manera completa. Ahora, todo lo que es la ética, ya tratar de entender cómo uno sistematiza, digamos, los datos, cómo se defiende, cómo se recomiendan ciertas conductas, ya, de manera correcta o incorrecta, sobre todo en los datos particulares, en realidad ha ido aumentando, pero como te decía, o sea, faltan normativas para tratar de entender todo esto. Y además que sucede que no solo lo que decías tú, que es la normativa, que avanza mucho más lento que el desarrollo tecnológico, sino que por otro lado queda a merced de quien tenga esos datos, la ética, que eso es clave lo que decías tú. Y claro, y es qué tan ética es la persona, qué tan ética es la compañía, qué tan ética es la persona que toma las decisiones, y ahí es donde entra lo complejo, porque eso es muy hasta el día de hoy y siempre va a seguir siendo algo casi, que no debería ser por cierto, pero casi es de sentido común. Entonces es complejo esa parte, sobre todo con la parte normativa, como bien decías tú en un principio. Pensemos, por ejemplo, en los datos estos que son tomados para tratar de hacer investigación de los datos médicos. O sea, claro, ya de por sí, por ejemplo, las clínicas privadas no se comparten, digamos, los informes, los datos, claro, y es sumamente difícil, pero sobre todo tiene que ver con cosas extremadamente peligrosas. Sí. ¿Cuáles son los mayores riesgos que tenemos o casos que tú hayas sabido en el mundo, no necesariamente tiene que ser en Chile, de mal uso del Big Data? Bueno, han habido varios incidentes, digamos, a nivel mundial de todo esto que pasó con Facebook, ya que se tomaron los datos, se hicieron diferentes estudios, ya. Muchas veces también tiene que ver con que uno recibe bases de datos, ya, y uno firma un contrato, digamos, de confidencialidad, ya. Sí. Entonces, muchas veces estos datos quedan dando vuelta. Y esos son los mayores peligros, ¿ya? Ahora también hay mucha gente que deja abierto todos sus datos, entonces igual eso es un poco peligroso. Y en este sentido, en realidad, problemas hay varios, ¿ya? Sí. Siempre, después de que pasa esto, aparece una normativa y la gente para que no suceda de nuevo. Empezar a deshacer lo que hizo. Claro. Pero es bastante difícil de regular, ¿ya? Vimos el informe hace 2 años, si no me equivoco, de todo lo que pasó con el estallido social y los datos que se tomaron, y eso tiene que ver con que a veces uno toma datos de fuentes de datos abiertas, puede ser, ¿ya? Ahí no hay ningún incumplimiento, ¿ya? Sí, pero estos datos pueden ser sesgados, es decir, yo agarré una porción de la gente que me interesaba, lo que opinaba, y uno puede hacer informes en base a solamente un sector de personas. Uno tiene que hacer algo general. Es bien complejo, y ahora en este mismo escenario, no solo la parte normativa que ya sabemos que es clave, hay otra parte que también es importante y es el aspecto de la ciberseguridad. ¿Qué tan preparados estamos como Estado? ¿Qué tan preparados estamos como las empresas? Los bancos, yo recuerdo hace unos años ya empezaron a haber ciertos, estoy hablando de datos sensibles, como puede ser una clínica, como puede ser un SAPRE, como puede ser el sistema público también de salud, como pueden ser los bancos, etc. Hubo varios escándalos de ataques cibernéticos, o varios bancos, de hecho eran como 2 o 3. Y cada cierto tiempo estamos siendo testigos, y estamos siendo víctimas de mucho phishing, y de alguna forma los usuarios hemos tenido que aprender y hemos tenido que subirnos a ese tren del autocuidado también, en muchas, porque nuestros datos son Big Data de alguna forma y lo están utilizando de alguna manera. ¿Qué tan importante es hoy día la ciberseguridad, la educación del usuario y cómo está Chile preparado desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista del Estado, para cómo está el mundo hoy día, considerando que hay países que ya tienen ejércitos de hackers? Sí, yo creo que no podría decir que estamos 100% preparados ya, pero realmente hay mucha gente que está involucrada en el área y que están avanzando. Yo no tendría miedo como decir, ya, me van a robar los datos del banco, esto, lo otro, porque no, hay gente que trabaja y en realidad
Claro, existen hackers que pueden capturar alguna de las cosas, pero los mayores errores los cometemos nosotros. O sea, uno tiene que indagar. Ahora, esa parte de phishing es como impresionante, porque yo tengo muchos datos abiertos. Hay un montón de publicidades que yo dejo en Facebook, por ejemplo. Un montón de datos. Entonces, para una persona escribir un mail que me diga, hola Carla Bairetti, tú eres profesora de, y haces esto, y quería decirte, o sea, al final todo esto es público, entonces eso es sumamente fácil, así que hay que tener cuidado. Últimamente me están llegando, por ejemplo, anuncios en el celular que dice, su cuenta del banco ha sido bloqueada, por favor refresca acá. Uno sabe que eso uno no puede, digamos, hacer clic ahí. Las cosas que yo desconozco no puedo meterme ahí. Entonces ahí está un poquito el autocuidado, yo diría, claro. En tener cuidado y preguntar, o sea, no cuesta nada si recibo un mensaje antes de tocar un clic, llamar a mi ejecutivo o llamar al banco directamente y decirle qué está pasando. Una vez es más rápido porque, claro, me dicen su cuenta de tal banco, y yo digo, yo no tengo cuenta en el banco y me doy cuenta que es algo es más fácil. Pero es muy fácil, digamos. Yo siempre hago el ejercicio con mis alumnos, digo, escriban su nombre y apellido en el Google y fíjense toda la información que hay de ustedes. O sea, es increíble. Está disponible para cualquiera. Es el típico ejercicio que uno hace. Y hay datos de todos, o sea, están los root, las direcciones. O sea, es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque hay datos que están a nivel público y no tiene que ver con que me los hayan robado. Después, obviamente, hay cosas que, bueno, realmente hay personas maliciosas, digamos, que están preparadas para hacer desafíos mucho más frecuentes. Pero todas estas cositas con las cuales nos vamos metiendo y que vemos son fáciles de detectar simplemente por los errores que cometemos nosotros de qué visualizamos. Claro. O sea, a veces cuando te llaman por teléfono y dicen, ay, sí, porque usted vi a su hijo, esto, lo otro. Y uno dice, ¿cómo tienen esta información? Y uno se mete, escribe su nombre y se da cuenta que hay una foto que no estaba cerrada, saben los datos de tus hijos, entonces hay que tener cuidado con eso. Mucha gente usa, por ejemplo, el Instagram y dice, no, es que Instagram es cerrado. No, Instagram por defecto está abierto, uno debe cerrarlo. Facebook no, Facebook es cerrado. Twitter es completamente abierto, o sea, cualquier persona me puede seguir y ver. Entonces, guarda con todo lo que yo escribo, toda la huella digital que yo dejo. Ese es el problema. La huella digital. Ahora, el usuario, el ciudadano, ¿qué tal es el nivel de educación digital que hay? Porque, claro, tú me mencionas casos que para mí o para ti pueden ser súper obvios, como alguien intentó, me ha pasado 1000 veces, del banco que uso, claro, me han llegado otros mensajes como, tu cuenta del banco no sé cuánto ha sido bloqueada, o tu tarjeta, y yo no tengo cuenta en ese banco, así que no. Pero una vez me llegó de mi cuenta, de mi banco, supuestamente, alguien intentó entrar a su cuenta, como ingresar su clave, ingrese acá, link obviamente, para verificar si fue usted. Y yo como que lo leí y me dio como un pequeño paro cardíaco, como, alguien trató de meterse, y después dije, no, pues esto es es phishing. Y claro, sí, pero tuve ese milisegundo, es que ese es el punto, es un milisegundo que dije, alguien trató de meterse, y después dije, no, claro que no, pero lo pensé. Pero ¿qué pasa? La gente, esa ingeniería social está hecha, es como el cuento del tío, está hecho para que la gente caiga, y mucha gente cae, lamentablemente. ¿Cómo podemos educar a la población para tener más cuidado con sus datos, para no entregar los datos de forma tan libre, tener un poco más de educación digital? ¿Cómo evalúas tú que estamos como sociedad? Sí, yo creo que tampoco, o sea, uno no puede entrar en pánico, ¿ya? Efectivamente, hasta yo debo haber caído en alguna de esas cosas y aún trabajando en el área, entonces... Claro. Hay que pensar que también la gente es muy viva, digamos, ¿no? Así, o muy inteligente para crear nuevas cosas, entonces uno prepara a la gente para decir, ya, esto no está válido, los bancos mandan un mail, nosotros nunca le vamos a pedir esto, nunca le vamos a mandar un mensaje de esto. Y uno puede leerlo, ¿no? Y a veces uno ni siquiera lo lee, ¿ya? Pero el tema es que puede ser que se termine ese proceso y la gente diga, no, la gente ya está detectando que esto puede ser un phishing, ¿ya? No, vayamos por otro lado. Y en realidad con eso hay que tener cuidado. O sea, a mí me llama mucho la atención también, por ejemplo, en otros ámbitos, el tema de, por ejemplo, de los videojuegos de los niños, ¿ya? Hay muchos padres que está todo abierto, ¿ya? Y muchos no se dan cuenta que sus niños a veces están chateando
con personas adultas que se hacen pasar por niños. Entonces, bueno, hoy se ha visto, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas que los niños están con un montón de conceptos, con un montón de cosas que pueden hacer, han repartido información. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que uno también delegara un poquitito más los celulares para tratar de trabajar o algo así uno estaba haciendo, y que los niños miraran más televisión, computador, y ahí bastante libre. Entonces, en realidad, ¿estamos preparados? Yo creo que nunca vamos a estar preparados para que alguien nos traiga un nuevo desafío y no nos demos cuenta. Lo que sí hay que tratar de estar informados, tratar de ir viendo qué es lo que está haciendo una persona, dónde me meto, tener esos pequeños cuidados. Perfecto. Te cuento, Carla, que son las 12:36 y yo te quiero invitar a que nos vayamos a la primera pausa musical, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, fantástico. Adelante. Vamos a hacer una pausa entonces y ya volvemos con nuestra entrevista. Esto es Coldplay Clocks y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, son las 12:41. Seguimos con nuestra entrevistada el día de hoy. Estamos hablando de Big Data y ella es académica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y está dedicada al 100% dentro ahí del Big Data. Carla Bairietti está con nosotros. Bienvenida una vez más. Gracias a ustedes. Ahora quiero que vayamos un poco al desarrollo del Big Data en los países y en las ciudades y cómo el Big Data ayuda a transformar las ciudades en ciudades inteligentes, en Smart Cities. Sí, hay un montón de aplicaciones que uno va haciendo. Esto no tiene que ver solamente con, por ejemplo, el Big Data, relacionémoslo con lo que tiene que ver con diferentes estrategias para tratar de entender algo, ¿ya? Okay. El Big Data simplemente son los datos. Ahora, por arriba está lo que es la inteligencia artificial, que podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta inteligencia artificial y dónde están estas aplicaciones? Por ejemplo, a través del tránsito, ¿ya? Nosotros podemos capturar todos los datos, ¿ya? Entrenar algoritmos y que sean capaces de detectar, por ejemplo, ciertos patrones. Decir, bueno, una persona que en realidad iba por este carril, ¿ya? Sí. A esta velocidad, con este tipo de clima, ¿ya? Tuvo un accidente. Entonces, cuando haya un comportamiento parecido, estos algoritmos me pueden ayudar a identificar y a prevenir a través de carteles y asociaciones con las autopistas, por ejemplo. Entonces, siempre esto va como un sistema más bien de ayuda, ¿ya? También es posible que uno pueda reconocer productos, reconocer imágenes, ¿ya? Por ejemplo, lo típico que se hace en los bancos es detectar si la firma de una persona en un cheque es válida o no. Poder hacer cosas como, no solamente que tienen que ver con la domótica, de que la luz se prenda sola o esas cosas. Claro. Sí, ¿ya? La idea más del Big Data y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es tratar de interpretar un cierto comportamiento, generar estos patrones y tratar de advertir o darse cuenta de qué es lo que va a pasar. Y eso está en todas las áreas, como decíamos, en realidad, en la medicina, ya en todo lo que sea imágenes de patentes, de diferentes cosas como marcas, se vende esto, se vende lo otro. Estaba esta persona en los metros, por ejemplo. Yo puedo detectar cuántas personas hay adentro de un metro, porque yo, en cierta forma, a través de las imágenes digo, ¿cumplieron con la normativa o no? ¿Ya? De que debían haber tantas personas o en realidad hay no están respetando ciertas normas, ¿ya? Ver, por ejemplo, todo lo que se ha hecho con el COVID, ¿ya? Los diferentes estudios que tratan de entender qué es lo que está pasando y cómo va a ser bueno, hay cosas que se han hecho súper interesantes de ver el movimiento de las personas y cómo de esa manera va a influir en que el contagio, ¿ya? Esto se puede hacer muy fácil a través del celular, por ejemplo. Los datos de los celulares nos indican exactamente dónde uno está posicionado. Sí, entonces yo puedo decir, bueno, acá hay un montón de gente y toda esta gente se contagió. O simplemente cuando hay un estallido social, yo puedo decir, bueno,
¿Qué es lo que pasó? Entonces, si hay algún conjunto de personas y yo puedo detectar a través del celular, ¿ya? Dónde estoy posicionado, yo decir, guarda, ahí hay un cierto riesgo. Entonces, ¿cómo hago para que la gente se desplace? ¿Cómo evitar estos lugares que en realidad la gente no va a poder salir porque, por ejemplo, no tenemos los metros suficientes, el transporte va a dejar de funcionar? Entonces, de vuelta, todo esto son un montón de cosas que se pueden ir haciendo. Y lo otro más interesante es lo que uno está viendo con lo que está pasando, por ejemplo, con Facebook, con las redes sociales, es el tema de que en realidad son aplicaciones que están en el día a día en nuestra vida. ¿Quién no tiene una red social? ¿Ya? Y la idea es que, claro, por ejemplo, veamos el caso de marketing. Nos envían una publicidad, un aviso, ¿ya? Y nosotros sentimos que nos leyeron la mente. Es como, ¡ah! Yo puse un viaje y me llegó una publicidad de un viaje. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Ya? Y ahí hay varias películas interesantes que uno puede ver, ¿ya? Que han sacado, por ejemplo, en Netflix y esto, y uno puede decir, bueno, el primer concepto ahí es pensar de que cuando yo no pago por un servicio, es porque yo soy el producto, yo soy el que genera. Pago porque yo soy me están comprando. ¿De qué manera, por ejemplo, a mí me entretienen? Una empresa gana no porque yo use Facebook o use Instagram. Una empresa gana por los productos que me dan publicidad, ¿ya? Entonces, yo digo, bueno, ¿de qué manera capturo y hago que una persona se quede todo el día concentrada en el celular y consuma? Porque en algún momento va a comprar. Y esta persona, le gusta el maquillaje. Entonces, ya, lo ofrezco. Y lo estoy tentando así como agarrándolo para saber. Y simplemente fue porque yo en un momento hice un like, digamos, de un producto, ¿ya? Esto, de vuelta, mi interacción, ya donde hago, por ejemplo, en las páginas web, es súper fácil saber si yo vi un producto, ¿ya? Y yo me puse a leer la descripción, porque la cantidad de tiempo que yo consumí en esa página representa dos cosas, ¿ya? Hay un cierto tiempo. Uno, que uno se fue y dejó el computador ahí encendido. Pero otro tiene que ver con que uno puede haber estado leyendo y digo, le interesó esto, está leyendo, hizo like, se fijó en los comentarios, hizo un clic en el comentario y dijo, ¿cuáles son las recomendaciones que me hizo la gente? Entonces, ahí yo puedo decir, ¿te gustó esto? Y enseguida me llega otra promoción parecida. Entonces no es que me estén leyendo la mente, es que yo estoy interactuando con el computador y no por eso la gente que dice, apago mi cámara y para que no me vean. No tienen que ver con eso, sino que tiene que ver que yo hago clic, like, no like, pongo interacciones, escribo comentarios y todo esto es dato valioso, súper valioso. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta al tener que recopilar y analizar el Big Data, dependiendo del uso que se le dé? Porque, como bien decías tú, el Big Data es todo. Sí, el gran desafío es que cuando son datos muy, muy grandes, ¿ya? Es necesario que uno, como te comentaba, sacarle el valor. Y para obtener eso uno hace un proceso de diferentes transformaciones, de preprocesamiento. Y eso significa que yo tengo que detectar cosas que están mal, por ejemplo, porque el usuario ingresó mal, ¿ya? Como te decía, no puedo tener una persona que tenga 120 años, 130 años, ¿ya? No puedo, por ejemplo, tener una categoría equivocada. Y muchas veces eso es por errores de tipeo de la gente cuando ingresa estos datos. Entonces, lo primero es como hacer esta limpieza de los datos. Y esto consume muchísimo, muchísimo tiempo, es extremadamente costosa y necesita herramientas que estén adecuadas. Entonces, el principal error, ¿ya?, de las empresas, por decir empresas, por no decir todos, es que uno toma esos datos y dice, bueno, voy a ver qué hay acá. No, ¿qué hay? No, hay un proceso antes de entender, ¿ya? Esto no es válido, esto no es legal. O mis datos están sesgados, como te comentaba, ¿ya? Representan una porción de datos. O mis datos están desbalanceados, ¿ya? No puedo entrenar un algoritmo que diga, bueno, tengo 3 fraudes y 11 millones de personas que no cometen fraude, porque el algoritmo tiene que entender. Entonces, hay muchas cosas que yo necesito hacer. Y por más que existen un montón de proveedores que entregan soluciones prácticamente listas para utilizar el Big Data, cada uno tiene un contexto particular, cada empresa tiene un contexto particular. No sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, a veces uno se mete a usar estos bots, que son como estos pequeños robotcitos en la página que me intentan ayudar en algo.
muchas veces estos bots son genéricos, lo dice una empresa genérica y por ahí yo vendo productos de supermercado y el bot fue hecho para vender productos en realidad de un mall, ya que vende ropa. Entonces no me entiende y yo le escribo y me dice, no entiendo tu pregunta. Y yo digo, es que no fue preparado para entender el dominio. Entonces, por lo general, los expertos ya prefieren el desarrollo de soluciones que son internas y personalizadas. Y de esa manera contesta bien, ¿ya? Cómo yo entreno esas máquinas inteligentes. Imaginémonos las horas que uno gasta en un call center cuando está disgustado, o sea, tiene un cierto disgusto con un producto, que esto me lo pudiera solucionar un bot en 2 minutos, ¿ya? Y no sé, estos días me llamó muchísimo la atención de que ahora los reembolsos de los seguros, digamos, de médicos, ¿ya? ¿Sí? Tienen a través de un WhatsApp que uno puede subir, digamos, el comprobante, digamos, ¿sí? de lo que tiene que reembolsar. Y eso te llega. Bueno, esas facilidades, la verdad que son increíbles. Uno le saca una foto de esto, lo otro, ya no me va a pasar lo que me pasaba antes, que tenía que subir a la ISAPRE, luego tenía que subir al seguro, y uno gastaba un montón de tiempo y uno decía, ya, ahora es con el celular, chiqui, una foto y estamos, ¿ya? Y te contestan. Entonces, en realidad, lo importante es entender que hay muchos datos valiosos, ¿ya? Y hay que encontrar lo que le llamamos, digamos, una aguja en el pajar y de tratar de decir, ¿qué es lo que quiero sacar, ¿ya? Con todo esto que tengo. Y es muy, muy fácil perderse, ¿ya? Entonces, primero están las preguntas de qué es lo que yo quiero buscar, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero solucionar? Y después decir, bueno, empiezo a agarrar un poquitito de acá, ¿ya? Y veo qué es lo que me da. Y puede ser que esa pregunta que yo estoy haciendo no responda. ¿Por qué? Porque mis datos no son buenos, no tienen una buena calidad. Claro. Ahora ya son las 12:52 y quiero que empecemos a cerrar esta entrevista con algo que es muy interesante, y es el 9º encuentro de mujeres en computación Chile Week 2021, donde tú también estás ahí. Esto es un evento que se va a hacer el 21 y jueves 21 y viernes 22 de octubre, de 9 de la mañana a 1, tengo entendido. ¿Está bien? Sí, voy correcto. Bien. Cuéntame un poquito de qué se trata el Chile Week. Hay que pensar que, aunque muchos no lo visualicen, existe una gran brecha, ¿ya? En el área de ciencias, ya me imagino todo lo que es STEM, ¿ya? Ciencias, tecnologías, matemáticas, que sin querer, ¿ya? Fue pensada como áreas que fueron creadas para hombres, ¿ya? Y la cantidad de mujeres que nosotros tenemos en estas áreas es muy, muy baja. Y eso está también en la representatividad, digamos, de las mujeres en ciencia en general, en todos los cargos. Entonces, hace más desde el 2011 se creó el evento de Chile Week, que fue la primera versión, ¿ya? Y la idea era tratar de disminuir esta brecha, tratar de motivar a las mujeres para que estudien la ciencia. Este evento es como ciencia de la computación, pero tenemos que pensar que ciencia de la computación es un área transversal a millones de áreas. Hay diseñadores que hacen cosas con computación, ya hay gente de medicina que ahora está empezando a entender. Entonces, computación incluye todo. Uno dice, bueno, pero arquitectura, no mucho, tú haces computación, ¿ya? Y interactúas un montón de cosas. Entonces, la idea es eso, tratar de llegar de diferentes áreas. Ya estamos llegando a las escuelas, en donde pedimos que las chicas los profesores lleven a sus alumnas para que puedan participar diferentes talleres en donde les enseñan todo esto, cosas pequeñas. Hay charlas de invitadas internacionales, nacionales, ya hay un panel en donde se habla de todo esto de equidad de género, de cómo puede impactar, cómo mejorar las estrategias. Hay competencia de estudiantes que muestran sus trabajos, y esto es súper valioso porque ellas aprenden a dar un speech enfrente a todo el mundo, ¿ya? Y hay un montón de cosas que vamos a hacer, un montón de premios, así que las motivamos a todas, ojalá que puedan participar, a los profesores que puedan llevar a sus alumnos, y a todas aquellas mujeres que están interesadas en tecnología. Guarda, este evento no está cerrado a los hombres, ¿ya? Hay que pensar que lo hacemos así en realidad
para que ojalá las mujeres más se mujeres, incorporen claro, y se enganchen con esta área que es tan, tan motivante. Cuéntame un poquito sobre la inscripción. ¿Cómo es? ¿Hay que pagar un cupo? ¿Es No, gratuita? es completamente gratuita. Todo el mundo es bienvenido a participar ya desde todas las regiones de Chile. Es la primera vez que hacemos el evento online, siempre era presencial y la verdad que no podíamos llegar a muchos lugares de Chile, por lo cual estamos súper motivadas de que este año va a ser mucho más grande, porque claro, hemos traído alumnas desde Aysén, hemos No, pagado qué sus maravilla. becas y todo, o sea, hay que pensar que este es un evento gratuito, pero gracias a nuestros sponsors es posible costear todo esto que no es menor. Plataformas, o sea, becas y ayudas para la gente, porque claro, muchas veces también las alumnas necesitan becas, como por ejemplo ahora online, uno dice, bueno, tengo una hija, ¿qué voy a hacer? Entonces, siempre escribir y solicitarnos y nosotros Súper en todo lo que bueno. podamos apoyar para que ellas puedan participar, son bienvenidas. Fantástico. Ya son las 12 con 56 minutos y Carla, quiero agradecerte por haberte dado tanto tiempo de haber conversado con nosotros sobre Big Data y lo que van a hacer en Chile Week ahora ya más bien a finales de octubre. Les deseamos toda la suerte. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros y esperamos que te haya gustado la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, feliz de hablarlo. Un abrazo Nos muy vemos. grande, quedas completamente liberada. Muchísimas gracias.